¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Buenas noticias para nuestro país. Finalmente la Unión Europea se dejó el guabineo. Finalmente se dejó el chantaje, las amenazas, el ir y venir. En fin, decidieron enviar la misión de observadores electorales a nuestro país. 11 expertos, 11. Van a estar aquí a mediados de octubre y 62 en total, 62 observadores electorales europeos. De ellos, 11 son expertos en el tema. Los demás forman parte de la comitiva. Esto es un gran logro para el gobierno de Venezuela, un gran logro. Aguantamos bastante de los españoles, por ejemplo. Aguantamos bastante de Reino Unido, que nos tiene todavía el oro. Nos aguantamos la pela dura de todas las cuentas que nos bloquearon allí y el oro. La pela dura de los alemanes, que estaban allí en cada esquina con Guaidó. La pela dura de los franceses, que acompañaron a Guaidó hasta para el sanitario. Y finalmente, en vista de las circunstancias de que la oposición prácticamente aquí es una oposición extranjera, es una oposición transnacional, es una oposición fugitiva, es una oposición antipatria, dijeron, bueno, si queremos cuidar y queremos participar en sacarle algo de las riquezas a Venezuela, tenemos que entendernos con el gobierno actual y hay que aflojar un poco la mano. Y es allí como se llega a este entendimiento de ¿cuántos puntos? Creo que 14 puntos, no, 12 puntos. Aquí están 12 puntos, que es el acuerdo que se firma entre el poder del Consejo Nacional Electoral, poder público, y la misión de observadores europeos. Tenían 15 años que no venían al país a un evento electoral. Ya aquí se han realizado 26 elecciones. Y ellos dejaron de venir en 2005, 27 de octubre de 2005. Y se complotaron para derrocar a un gobierno. Y eso todos lo sabemos. Y en estos 12 puntos se especifica claramente el alcance de la misión. Siempre reglamentado y siempre bajo la égida del Consejo Nacional Electoral. Ahora, no esperen que los europeos salgan hablando maravillas del Consejo Nacional Electoral. No, pero de que se hayan sentado, de que hayan venido acá por primera vez a Venezuela desde hace 15 años, es un logro, bueno, político inestimable. Hasta hace poco 2 días, Duque fue hasta España a tratar de torpedear todo esto, a que los europeos no vinieran. Hasta hace poco 2 o 3 días estaba Leopoldo López haciendo todas las gestiones políticas, financieras, de presión, de lobby ante los europeos para que no mandaran esta misión electoral. Hasta hace menos de 6 meses, aquí ninguno de los partidos del G4, de los que apoya el gobierno americano, el canadiense y los europeos, querían participar. Y ahorita está hasta el gato metido allí en esas elecciones. Hay más de 70.000 candidatos de los opositores que van a participar. Más de 3.000 cargos que se van a elegir y cerca de 75.000 candidatos participando. ¿No es una fiesta electoral? Claro, después de haber nosotros estado durante 5 años aguantando las amenazas de Donald Trump, de los partidos satélites, del imperio del norte y de los europeos, de Guaidó, de sus amenazas, de los bloqueos, de las sanciones, no pudieron arrodillar y doblegar al pueblo venezolano. Esa es la conclusión, una de las tantas conclusiones. Allá lo sentamos en una mesa en México. Acá lo estamos trayendo a otra mesa desde Europa para que vean la fortaleza institucional, democrática, participativa y sobre todo
del sistema electoral venezolano. Ya van a salir a decir algunos que otros que me hicieron trampa, que no me apareció una boleta por aquí. No, olvídense de eso. Este es un sistema electoral que está hecho a balas, que lo han auditado Raimundo y todo el mundo. Ahora, que entendamos que la oposición venezolana se convirtió en franquicia, se convirtió en títere de estos gobiernos, se convirtió en apéndice de estos gobiernos extranjeros que saben que la plata la obtienen más fácil de esta forma que llegando al poder, que recorriendo las calles, que ganándose la voluntad, el deseo y el amor del pueblo, que presentando un proyecto de país diferente, que haciendo las cosas diferentes a los chavistas. Pero no quisieron, se fueron por el camino fácil, agarrar sus realitos, montar allí a su familia allí en Miami, montarla en Bogotá, montarla allí en Madrid, en Barcelona, en Reino Unido, y así es más fácil ganarse la plata para estos opositores que no consiguen justicia aquí en Venezuela. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y nos vemos pronto.